Una, dos, tres. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de la clase de anatomía radiológica en la que abordaremos la imagenología del encéfalo. Con ustedes están Héctor Pacot y Emilio de León y vamos a dar comienzo a la clase. Comenzamos con el tema de generalidades en el que aprenderemos que el encéfalo se divide en un prosencéfalo que abarca la región superior al tallo cerebral. Este a su vez se divide en un telencéfalo que comprende los lóbulos cerebrales y un diencéfalo que incluye estructuras fisiológicas como el tálamo, hipotálamo y la hipófisis. Caudalmente al prosencéfalo se encuentra el mesencéfalo o cerebro medio, estructura en la que se ubican los colículos superiores e inferiores y el acueducto de Silvio. Por debajo de este se encuentra el rombencéfalo, que comprende el puente, bulbo o médula oblongata y el cerebelo. De igual manera que el prosencéfalo, el rombencéfalo tiene dos subdivisiones, siendo estas el metencéfalo, formado por el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, formado únicamente por el bulbo raquídeo. Seguimos con el sistema ventricular, que es un sistema formado por espacios llamados ventrículos recubiertos por epitelio ependimario, que junto con los plexos coroideos se encargarán de generar el líquido cefalorraquídeo, que proveerá al encéfalo de un amortiguamiento hidromecánico, además de ser un medio en el que puede flotar, para así reducir su peso de 1500 gramos a alrededor de 50 gramos. De cefálico a caudal encontramos primeramente los ventrículos laterales, que se encuentran con el tercer ventrículo mediante dos pequeños conductos llamados agujeros de Monro. Después, el líquido llega al cuarto ventrículo después de atravesar el mesencéfalo mediante el acueducto de Silvio, para posteriormente pasar a circular por el canal ependimario medular. En situaciones patológicas, estos ventrículos se ven engrandecidos, cosa que veremos más adelante en la presentación. Acá podemos ver los agujeros de Monro, además de unos pequeños agujeros mucho más inferiores que corresponden a los agujeros de Luschka y de Magendie, que conectan la circulación ventricular con el espacio subaracnoideo. En cuanto a las meninges, tenemos que estas actúan como capas funcionales que recubren el sistema nervioso central. Estas tres finas láminas contienen una gran cantidad de vasos y terminaciones nerviosas, ya que el cerebro no posee estas últimas. De interno a externo vamos a encontrar el encéfalo estando en íntima relación con la pia madre. Después encontramos la aracnoides, llamada así por las finas vellosidades que se extienden a lo largo de superficie. Y en la capa más externa encontramos la dura madre, en íntima relación con el cráneo, que está formado por dos láminas óseas separadas por una tercera más delgada a la que se le llama diploe. Ahí voy. Aquí está la dura madre y aquí se puede ver el cráneo. Y para finalizar el tema de generalidades, tenemos que el encéfalo se divide en 4 lóbulos principales que son frontal, parietal, occipital y temporal, y una quinta porción llamada porción límbica, encargada de la regulación de las emociones. El cuerpo calloso es una estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales y como dato clínico, en pacientes con epilepsia, la recesión de este cuerpo calloso ha mostrado resultados favorables en el manejo de la misma. Empezamos el abordaje de pares craneales haciendo una distinción importante entre dos términos que estaremos utilizando constantemente a lo largo de este capítulo. Nos referimos al origen real y aparente de los pares craneales. El origen de los pares craneales se divide en microscópico, o origen real, y macroscópico, origen aparente. El origen real es el sitio donde se encuentran los núcleos de los que parten las neuronas que forman parte del nervio en cuestión, mientras que el aparente es el sitio de la superficie cerebral en el que podemos ver emerger la primera porción del mismo. Además de esto, todos los nervios craneales tienen un agujero por el que entran, que son los nervios sensitivos u aferentes, o por el que salen, en caso de los nervios motores u eferentes. Los 12 pares craneales están enumerados por su origen de anterior a posterior, por lo que evidentemente el primero será el nervio olfativo u olfatorio, encargado del sentido de la olfacción.
No nombraré los orígenes de cada nervio ni el agujero de salida, ya que para eso adjuntamos una tabla en la que se ha resumido toda la información referente al tema. Si quieren la pueden checar. O aquí mismo ya está la información. Seguimos con el nervio óptico, que de igual manera que el nervio olfatorio transmite información visual generada en la retina. Este nervio se decusa, es decir, sus fibras cambian al lado opuesto, a nivel de la silla turca, en el esfenoides. Este nervio, por su estrecha relación con la hipófisis, puede verse afectado al encontrarse con tumores pituitarios, generando una pérdida súbita e indolora de parte de los campos ópticos. Para el tercer, cuarto y sexto nervio los abordaremos al mismo tiempo, ya que comparten la función común de inervar a los músculos intra y extraoculares. El más importante de estos es el tercero, ya que este inerva 5 músculos extraoculares que son el recto interno, superior, inferior, elevador del párpado y oblicuo inferior, y 2 intraoculares que son el ciliar y constrictor de la pupila, encargados del reflejo de acomodación y adaptación, respectivamente. A diferencia de los otros dos que inervan solo un músculo extraocular. El troclear únicamente inerva al músculo oblicuo superior y el abducens solo inerva al músculo recto externo del ojo. El quinto par craneal es el nervio trigémino, encargado de inervar los músculos de la masticación y proveer la sensibilidad de la cara. Este nervio se divide en 3 ramas principales, a las que convenientemente se les asignó el nombre de B1, B2 y B3. B1 corresponde al nervio oftálmico, que no hay que confundir con el óptico. B2 corresponde al nervio maxilar superior o únicamente maxilar, y B3 que es el nervio maxilar inferior o también llamado mandibular. El séptimo par es el nervio facial que, como su nombre lo dice, se encarga de inervar los músculos de la cara. En casos de parálisis faciales, dependiendo del nivel de la lesión, se afectarán distintos cuadrantes de la cara, afectando las lesiones centrales en solo un cuadrante inferior y las periféricas afectando ambos cuadrantes de un hemisferio facial. Este nervio además emite una rama llamada cuerda del tímpano que recibe la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, además de proveer el reflejo de atenuación auditiva que se activa cuando entramos a un lugar con mucho ruido. Este último está dado por el nervio facial, no por la cuerda del tímpano. En cuanto al octavo par craneal, es similar al primero y al segundo, ya que transmite información de 2 sentidos especiales. En este caso son el oído y el equilibrio. El sentido del oído viene de una porción del oído interno que se llama aparato coclear, mientras que el sentido del equilibrio viene por la otra porción del oído interno que corresponde al aparato vestibular. El noveno y el décimo par craneal se evalúan en conjunto, ya que funcionan como porciones aferentes y eferentes de los mismos sistemas. Lo importante destacar del noveno par es que este inerva la glándula parótida y recibe la información gustativa del tercio posterior de la lengua. Si recordamos, hace poco vimos que los 2 tercios anteriores están dados por la cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Aquí está la información referente a los orígenes y trayectos del décimo nervio que, además de funcionar como una parte del plexo faríngeo conformado por el nervio glosofaríngeo, la rama maxilar superior del trigémino y pues el nervio vago, también funge como el principal nervio parasimpático del organismo. El nervio accesorio tiene una función motora muy simple, que es inervar el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Y por último tenemos al nervio hipogloso, que lo único que hace es inervar a los músculos de la lengua. Acá les dejamos un diagrama de los pares craneales, que como mencionamos anteriormente también vamos a adjuntar una tabla con información pertinente a los pares craneales con el fin de facilitar el estudio de estos. Aquí está el primer par craneal, nervio olfatorio. Segundo par craneal. Acá podemos ver que la vía llega directamente al lóbulo occipital en una porción de este lóbulo que se llama cesura calcarina, que está ubicada en la cara interna del lóbulo occipital. Ahí es donde se procesan las imágenes visuales. Nervio craneal 3, cuyos núcleos están en el mesencéfalo, junto con los del el nervio craneal 4. Acá tenemos las ramas del quinto par craneal, que es el trigémino. Tenemos tres núcleos sensitivos, cada núcleo se ubica en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el tallo. Y en la protuberancia también hay un núcleo extra que es el núcleo motor, que como anteriormente mencionamos está encargado de la inervación motora de los músculos de masticación.
aquí tenemos el sexto par craneal y al lado tenemos el séptimo par craneal. Después acá tenemos el aparato coclear y vestibular que corresponden al octavo par craneal. Para el noveno, pues ahí está. Y por último tenemos al núcleo del hipogloso. Seguimos con el tema de tomografía computarizada. Bueno, comenzando con lo que es el tema de tomografía, nos vamos a encontrar en que siempre que busquemos hacer un estudio imagenológico del encéfalo, la tomografía consiste en el primer método de elección para el abordaje de este, debido a que el encéfalo es principalmente abordable por lo que es la imagen por resonancia magnética y por tomografía. Sin embargo, la tomografía es uso de primera opción, dado que en primer lugar pues tiene un costo un poco menos elevado que la resonancia. En segundo lugar, es más rápido que tomar una resonancia. Y pues en tercer lugar, constituye una apreciación bastante fidedigna de lo que son las estructuras anatómicas que pues en un momento les mostraremos. Bueno, en cuanto a lo que son las ventanas, pues vamos a tener que en lo que es la tomografía de cráneo, pues tenemos principalmente 3 ventanas. En primer lugar, pues la ventana ósea, que como bien se puede apreciar en la diapositiva, pues va a ser una ventana que únicamente nos permite evaluar el tejido óseo, es decir, tanto el hueso compacto como el diplo, y pues los senos respectivamente, los senos etmoidales, frontales, etcétera. Pero como se puede apreciar, pues el parénquima encefálico no es visible, no es evaluable. En cuanto a las otras dos, pues ya podemos observar que ocurre más o menos un poco lo contrario. El tejido óseo, en este caso, no va a ser evaluable, pero lo que sí va a ser evaluable va a ser el parénquima cerebral. La diferencia pues va a radicar en que en la ventana subdural, que es la segunda que les mostramos, pues las técnicas utilizadas son con un enfoque más dirigido a la evaluación de hemorragias, mientras que en la ventana cerebral el enfoque va más dirigido pues a lo que es ya la apreciación del parénquima como tal. Bueno, como sabemos, en la tomografía tenemos distintas terminologías, al igual que ya lo hemos visto en este curso, con los rayos X, con la ecografía, pues para la tomografía tenemos distintos adjetivos que nos van a determinar si un tejido tiene distinta saturación o no. O bueno, en este caso le llamaremos densidad. En cuanto a la hipodensidad, es decir, lo que se ve más oscuro en la imagen, vamos a tener que hacer principalmente el aire, como se pueden ver ahí en las celtillas frontoetmoidales, la grasa, que recordemos que los axones por excelencia tienen mielina, y la mielina es en esencia tejido, grasa, pues. Pues sería también lo que es líquido. En este caso, pues, ¿qué líquido nos vamos a encontrar en el encéfalo? Pues líquido cefalorraquídeo, principalmente. En cuanto a la hiperdensidad, pues esta la vamos a tener en contraste, en caso de que sea un estudio contrastado, en sangre. Ahorita vamos a ver específicamente en qué clasificaciones de sangre vamos a tener esta hiperdensidad. Y pues en calcificaciones, que serían, tenemos ciertas calcificaciones fisiológicas dentro del encéfalo que más adelante vamos a abordar. Bueno, cuando nosotros hablamos del encéfalo y del sistema nervioso central en general, es bien importante hacer una distinción, que es que tenemos dos tipos de sustancias. Las sustancias son materia o, pues sí, dígase tejido nervioso que va a conformar distintos segmentos del sistema nervioso central. Tenemos dos tipos de sustancia.
la sustancia gris y la sustancia blanca. En la imagen de la derecha, ustedes pueden apreciar una imagen que es meramente anatómica de un corte axial del cerebro. Como pueden apreciar, el tejido más periférico que se encuentra en la corteza, pues se corresponde con lo que denominamos sustancia gris. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? La sustancia gris va a contener, si nosotros vemos una neurona, pues la neurona va a tener su núcleo, su soma, y de él se van a desprender fibras, a lo que llamamos axones. La sustancia gris contiene principalmente pues los núcleos o somas de las neuronas, y lo que es la sustancia blanca va a contener las fibras o los axones que emanen de ellas. En este caso, pues podemos recordar que, como les había comentado en la diapositiva anterior, por excelencia, las fibras, es decir, los axones, tienen grasa. Y si sabemos que todo lo graso es hipodenso en tomografía, así podemos hacer la distinción de que la sustancia blanca, es decir, la sustancia más central en el encéfalo, esa sustancia que ven ahí coloreada de blanco, la imagen de la derecha, pues va a ser o va a representarse hipodensa en tomografía, mientras que la sustancia gris, que es la más periférica, va a representarse hiperdensa. Es, por así decirlo, si lo quieren ver de alguna forma, paradójico. Lo gris se representa más claro y lo blanco se representa un poco más oscuro. Bueno, para concluir un poco, para complementar el punto que ya habíamos dado nosotros de generalidades anatómicas, nosotros tenemos que existen ciertas estructuras dentro de la base del encéfalo que se denominan ganglios o núcleos basales. Los ganglios basales son estructuras de sustancia gris que se encuentran en la porción más medial y pues en lo que es la base del encéfalo, ojo, base del encéfalo más no del cráneo, es importante hacer esa distinción. Y pues estos ganglios basales básicamente van a coordinar actividades motoras en procesos neurológicos complejos, de coordinación motora, de la postura, etc. Entonces, cualquier alteración en estos pues nos va a traducir principalmente alteraciones motoras. Dentro de lo que son los ganglios basales, pues bueno, nosotros en la imagen de la derecha vemos un corte axial del encéfalo. En la imagen de la izquierda vemos un corte, o bueno, en una vista lateral del encéfalo, pero habiendo retirado el telencéfalo o la corteza. Si nosotros podemos apreciar, existe esta estructura en forma de C, que se la remarcamos en verde en ambas imágenes, que es el núcleo caudado. Este núcleo caudado se encuentra en una posición medial a otro núcleo, que se los remarcamos en azul, que es el núcleo lentiforme o lenticular. Estos dos núcleos, si se fijan, el que le remarcamos en verde y el que le remarcamos en azul, están separados por unas fibras de sustancia blanca que se ven como una X y que se las remarcamos en naranja, y estas se denominan cápsulas. Las cápsulas pues van a ser las fibras de sustancia blanca que separen los diversos núcleos. Esto es importante porque todos estos núcleos son evaluables tanto por resonancia como por tomografía, entonces es muy sencillo. Nosotros tenemos este corte a nivel de diencéfalo. Esas estructuras más oscuras que ustedes ven en el centro, esas que no les remarcamos, que están mediales a lo que es la cápsula interna, pues son las estructuras del tálamo, básicamente son los núcleos talámicos. Por fuera siempre vamos a encontrar esta pequeña X naranja, que es la cápsula interna. Fuera de lo que es la cápsula interna tenemos el núcleo lenticular, y adelante y atrás de lo que es la cápsula interna vamos a tener la cabeza y cola respectivamente del núcleo caudado. Por fuera de lo que es el núcleo lenticular vamos a tener otras de sustancia blanca, que se lo remarcamos igual en naranja, que se denomina cápsula externa. Y fuera de él tenemos, si se fijan, esta pequeña fibra que le remarcamos en verde, lateral, que se denomina claustro. Y por fuera del claustro pues tenemos otra vez otra sustancia blanca, que es la cápsula externa, extrema, mucho ojo de no confundirla con la cápsula externa, porque como podemos apreciar pues las tres cápsulas van a ser diferentes. Y pues bueno, esto ya es un corte coronal
de lo que es el encéfalo y es exactamente lo mismo. Aquí un paréntesis que tenemos que hacer es que el núcleo lenticular, este que les había mencionado que está fuera de la cápsula interna, se va a conformar a su vez por tres núcleos, que van a ser hacia medial, el globo pálido interno y externo, y hacia lateral, el putamen, para tenerlo pues básicamente en cuenta. Bueno, en esta diapositiva les incluimos un estudio por tomografía por emisión de positrones, en el cual pues podemos apreciar un paciente con Parkinson. Lo que sucede en el Parkinson, o si nos metemos un poquito a la etiología del Parkinson, es que debido a la muerte de las células o mejor dicho, a la degeneración de las células que producen dopamina en el mesencéfalo, lo que denominamos, hay un área en el mesencéfalo que se llama sustancia negra. Esa sustancia negra produce dopamina y esta dopamina es esencial para el movimiento, tanto así que después de producirla, esta se dirige hacia unos receptores que se encuentran en los núcleos basales, los mismos que acabamos de explicarles. Entonces, lo que sucede es que cuando no existe dopamina, porque existe una degeneración de esta sustancia, los núcleos basales se sensibilizan, adquieren una mayor sensibilidad a la dopamina. Pueden hacer una analogía como una persona que tiene adicción a las drogas, por ejemplo, y que al retirarle las drogas por mucho tiempo, un periodo de tiempo prolongado, se vuelve más susceptible a sus efectos, dado que no las ha consumido. Entonces, al quitarle la dopamina a los núcleos basales, pues estos se sensibilizan y hacen que cualquier mínimo estímulo de dopamina pues genere mucha actividad. Y esa es la razón por la que en el Parkinson pues tenemos movimientos titilantes, movimientos temblores, se describe también bradicinesia, y algo muy característico del Parkinson también es la postura. Las personas con Parkinson tienden a tener una postura un poco más encorvada, y en general el movimiento, incluso se dice que los temblores llegan a, si bien se presentan incluso en reposo, es decir, aunque la persona no esté haciendo un movimiento, llegan a sucumbir a lo que es el movimiento voluntario. Y ese es uno de los principales factores para diferenciar una lesión en cerebelo, por ejemplo, de el Parkinson, que los temblores pues pueden llegar a sucumbir al movimiento voluntario. Ok, bueno. Bueno, enseguida les vamos a proyectar una tomografía axial computarizada de cerebro, misma que pues vamos a proceder a describir con las estructuras anatómicas que ya hemos estado comentando. Realmente, aunque pudiera parecer muy complicado el cerebro por imaginológicamente, no tiene tanta complejidad como uno pensaría. Solo es pues cuestión de aprenderlo bien. Entonces, bueno, nosotros vamos bajando y pues vamos a comenzar este abordaje de caudal acraneal. Bueno, en este primer corte pues podemos ver lo que es el atlas, la articulación del atlas con el occipital. En este caso pues nada más alcanzamos a ver lo que viene a ser el atlas y pues la médula espinal. Conforme vamos subiendo, comenzamos a ver lo que son las arterias vertebrales, que eventualmente van a llegar a anastomosarse para generar la arteria basilar. Empezamos a ver lo que son los lóbulos cerebelosos, mucho ojo, no son todavía cerebrales, dado que el corte es muy caudal, todavía muy abajo. La arteria basilar pues se sigue pronunciando. Conforme vamos subiendo, podemos ver que ya pasamos la estructura de la médula oblongada y estamos viendo la protuberancia o el puente de Barolio. En la protuberancia por excelencia, siempre relaciónenlo con el cuarto ventrículo. Nosotros sabemos que el sistema ventricular que les explicamos pues tiene dos ventrículos que tienen sus astas, esos llegan al tercero, del tercero llegan al acueducto de Silvio,
y del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y después al conducto ependimario de la médula espinal. Este paréntesis lo hago porque el cuarto ventrículo se encuentra por excelencia en la protuberancia. Entonces, siempre que ustedes vean protuberancia y cerebelo, están casi seguros o prácticamente seguros de que lo que están viendo hipodenso, o sea, líquido, pues va a ser o va a corresponder a lo que es el cuarto ventrículo. Entonces, conforme subimos, ya apreciamos o comenzamos a ver lo que es mesencéfalos y vemos unos cortes un poco más craneales. Vamos a ver propiamente, bueno, ahí ya es la terminación de la protuberancia, todavía no empieza el mesencéfalo, y algo muy importante que recalcar de la protuberancia es que ventral a esta va a pasar lo que es la arteria basilar. Y aquí, conforme vemos si recuerdan, pues antes nada más veíamos lóbulos cerebelosos, aquí ya empezamos a ver parte de los lóbulos de los hemisferios cerebrales. En la fosa craneal media, si ustedes se fijan, ahí tenemos los lóbulos temporales, que se encuentran pues laterales a lo que es la silla turca, el esfenoides. Entonces vamos subiendo y conforme vamos subiendo pues podemos apreciar ya lo que es el tentorio. Los lóbulos ya aquí no son cerebelosos, sino que son lóbulos cerebrales occipitales. Y conforme subimos, ahora ya podemos apreciar el mesencéfalo. El mesencéfalo, si se fijan, tiene bueno, aquí está remarcado en esta tomografía para mayor facilidad de apreciación de las estructuras, pero si se fijan, tiene una forma muy característica. Pareciera que es una especie de V que mira hacia el frente y que tiene una fosa en medio. Cuando ustedes vean esa imagen tan característica que aquí se ve pues en rosa, van a saber que están hablando o que estamos viendo mesencéfalo. Así como les dije que por excelencia el cuarto ventrículo está en la protuberancia, cuando vean mesencéfalo, ustedes van a saber por anatomía que el mesencéfalo está atravesado por el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Conforme subimos, aquí vemos algo muy interesante, y es que del polígono de Willis, que si bien no es perfectamente apreciable pues en este corte, sí podemos distinguir una arteria muy característica y muy apreciable, que es la arteria cerebral media o arteria silviana. Esta, si se fijan, pues sigue un trayecto lateral, ahí lo podemos ver remarcado en rojo, que se dirige por la cisura de Silvio, y pues es una nota importante. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle el polígono de Willis. Entonces, conforme vamos subiendo, bueno, ya vemos prácticamente lo que es parénquima cerebral. Todavía no alcanzamos a ver ganglios basales. Se comienza a ver un poco del tercer ventrículo. Y aquí, a este nivel de corte, prácticamente, aunque todavía no lo remarca la imagen, ya podemos empezar a ver ganglios basales. Entonces, bueno, si nos vamos un poquito más craneales, vamos a encontrar que aquí, bueno, ya en este caso ya los remarca. Los ganglios basales, como yo les dije, es muy sencillo localizarlos. En primer lugar, si se fijan, deben de ver esta línea en forma de X, hipodensa, perdón, que es la cápsula interna. Una vez que ustedes localicen la cápsula interna, la localización de los demás ganglios es muy sencilla. Si recuerdan, les dije que adelante y atrás de la cápsula interna encontramos lo que es el núcleo caudado con su cabeza y cola. Bueno, aquí todavía no lo remarca, ahí ya lo remarca, por ejemplo. Y bueno, entonces tenemos cápsula interna, adelante y atrás van a estar la cabeza y la cola del núcleo caudado, respectivamente. Por fuera de la cápsula interna y por dentro de la cápsula externa vamos a tener lo que es el globo pálido, que se conforma el núcleo lenticular, que se conforma tanto por el globo pálido interno y externo como por el putamen. Realmente no, por imagen no es así discernible que tú puedas decir, pues este es el putamen, ahora estamos viendo el globo pálido, pues realmente no. Pero pues si sabemos más o menos la distribución de medial a lateral, que les comenté, que hay globo pálido interno, globo pálido externo y putamen, pues nos damos idea de dónde está cada una de las estructuras. Por fuera pues ya tenemos lo que es la cápsula externa y el claustro. Realmente por lo que es tomografía es un poco difícil evaluar el claustro porque es una línea sumamente delgada y se llega a confundir con la corteza de la ínsula. Pero pues es igual, es lo que les comentábamos. La sustancia blanca siempre se va a ver hipodensa
o un poquito más oscura, y la sustancia gris, es decir, todo lo que son los núcleos, los ganglios basales y el córtex, se va a ver un poco más hiperdenso. Bueno, entonces vamos subiendo, ya comenzamos a ver las astas de los ventrículos laterales. Subimos, ahí ya se alcanza a ver lo que es el cuerpo del núcleo caudado. Recuerden que el núcleo caudado es, como les comentaba, una C. Entonces, si vemos cortes un poco más abajo, nada más vamos a ver la cabeza y la cola, pero si vemos cortes más arriba, como es este caso, pues ya vamos a poder ver el cuerpo. Subimos, seguimos viendo los ventrículos, seguimos viendo corteza, parénquima cerebral, y aquí está lo que les comentaba de la diferenciación de las sustancias, que bueno, lo que ya les hemos repetido muchas veces, la sustancia gris es hiperdensa y la sustancia blanca es hipodensa. O sea, lo gris es claro y lo blanco es oscuro. Este nivel de corte que estamos viendo se le llega a mencionar como el corte a nivel de los centros semiovales, que es un corte que, bueno, se le designó así porque en algún punto se determinó que pues parecía como un óvalo, como un círculo. Aquí pues ya es un corte muy craneal, ya no vemos ventrículos, ya nada más vemos corteza y parénquima cerebral. Si ustedes se fijan, hay una pequeña calcificación en la parte más ventral que corresponde a la hoz del cerebro, que es una estructura, un repliegue de dura madre que divide los hemisferios. Les comentaba, tenemos 3 calcificaciones por excelencia, que son fisiológicas, es decir, si las vemos en el cerebro no vamos a pensar que tiene alguna patología, sino más bien vamos a pensar que es normal, que es la hoz del cerebro, que se ve ahí, los plexos coroideos, que se ven ahí en un corte un poco más caudal, y lo que es la glándula pineal, cuyos arenilla cerebral puede llegar a calcificarse y a generar esa imagen hiperdensa. Y pues bueno, eso sería todo por la descripción tomográfica del encéfalo. Y bueno, continuando con lo que son los criterios de evaluación para la tomografía cerebral, bueno, tenemos muchos, realmente no es un estándar, no es un... Existen muchos profesionales, muchos van a tener sus métodos. Nosotros les incluimos esta mnemotecnia debido a que se nos pareció sencilla, fácil de recordar y pues muy útil. Que por sus siglas en inglés es asimetría, bueno, es asymmetry, blood, brain, cerebrospinal fluid y skull. Y pues bueno, sería asimetría, sangre, cerebro, líquido cefalorraquídeo y cráneo, que son 5 puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar evaluando el encéfalo por tomografía o la región del cráneo en general. Bueno, en primer lugar, con el primer punto de la mnemotecnia, pues tenemos A de asimetría. Las asimetrías las podemos encontrar manifestadas de 3 formas principalmente. En primer lugar, masas, es decir, tumores, neoplasias o algún tipo, pues sí, de cáncer cerebral. Estas van a tender a verse homogéneas. Si se fijan en la imagen, no se ven como bien delimitadas, se ven con densidades heterogéneas, perdón. No se ve una simetría, se ve, pues vaya, se ve disruptido lo que es el parénquima cerebral. En segundo lugar, los abscesos. Los abscesos se pueden dar por procesos infecciosos a nivel de lo que es el cerebro, las meninges, etc. Los abscesos, pues, son una cápsula de líquido que se encuentra encapsulada y, pues, como pueden ver, dado que ya les hemos mencionado que el líquido es hipodenso, es decir, es un poco más oscuro, como en los ventrículos, etc., pues estas van a tener un centro hipodenso y un margen, una cápsula hiperdensa. Y pues en último lugar, las hemorragias. Las hemorragias, dependiendo del estado en el que se encuentra la sangre extravasada, van a tener distintas densidades, que ahorita lo vamos a abordar en mayor detalle. Otro punto importante que hacer de las lesiones a nivel de cerebro es que las podemos dividir en intraxiales o extraxiales. Una lesión intraxial es una que se encuentra dentro del propio cerebro. Una lesión extraxial es una que se encuentra fuera del cerebro. Como por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lesión a nivel de lo que son las meninges, pues si es una lesión, por ejemplo, sería intracraneal,
porque está dentro del cráneo, pero es extraaxial porque no se encuentra propiamente dentro del cerebro. Bueno, el segundo punto, nos evaluamos lo que viene a ser la sangre, o blood, por sus siglas en inglés. Sangre, bueno, la sangre, la hemorragia se va a presentar en distintas formas dentro de lo que es el parénquima, bueno, en general la región del encéfalo. Como recordarán, pues nosotros tenemos 3 meninges. Tenemos la dura madre, externa, la aracnoides, que es media, y la pia madre, que es la más interna y que está adherida al parénquima cerebral. Entonces, una hemorragia en el espacio epidural es una hemorragia que se encuentra literal entre el hueso y la dura madre. Esa es una hemorragia epidural. Y por excelencia se ven con una forma biconvexa, con forma como de lente de contacto, se le describe. Si se fijan, es como una bola. Aquí hay que hacer el anote o hay que aclarar que una lesión que se puede llegar a confundir con una hemorragia epidural es esta que les ponemos arriba y a la derecha de la diapositiva, que es un meningioma. El meningioma también se va a ver como, bueno, un meningioma, para aclarar, es un tumor de las meninges, pero si se fijan es muy similar a lo que es la hemorragia epidural, únicamente se ve un poco más circular, por así decirlo, se ve un poco más delimitado, un poco más circular, un poco menos biconvexa, si quisieran decirlo de esta forma. Después tenemos las hemorragias subdurales. Las hemorragias subdurales son las hemorragias más comunes a nivel del encéfalo. Estas se presentan entre lo que es la aracnoides y la dura madre, y por excelencia se ven como esta imagen en media luna. Si se fijan, pues no se ve biconvexo como la epidural, sino que se ve en media luna y es muy característico. Y pues generalmente estas hemorragias son de origen venoso. Después tenemos las intracerebrales o parenquimatosas. Estas, si se fijan, pues ya no están relegadas como a la periferia, como las otras dos, sino que ya prácticamente están incrustadas en lo que es el parénquima cerebral y pues se ven como islotes, ¿no?, de sangre dentro del cerebro. Y la subaracnoidea. La subaracnoidea pues se presenta en las infiltraciones pues de los espacios subaracnoideos, en los espacios comprendidos entre lo que es la aracnoides y la pia madre. Y pues por excelencia se meten todas las cisternas y cisuras que existen, como por ejemplo la cisura de Silvio en este caso, o la cisterna quiasmática, que la podemos observar ahí. Un apunte importante acerca de las hemorragias es que las hemorragias más comunes, como ya lo mencioné, son las hemorragias subdurales, y estas son de origen venoso. Y las hemorragias un poco menos comunes, pero que tienden a ser más peligrosas porque son de origen arterial, son las hemorragias epidurales. Bueno, ahí tenemos un pequeño esquema de lo que era la cisterna. Y pues bueno. Bueno, aquí les tenemos un pequeño apunte, también un paréntesis acerca de las hemorragias, que es que si nosotros, no siempre todas las hemorragias, y ahorita vamos a explicar el por qué, pero no siempre llegan a ser tan evidentes cuando analizamos un estudio imagenológico del cerebro. A veces llegan a parecer incluso difíciles de detectar, o incluso se llega a malinterpretar o hacer un mal diagnóstico de que el paciente está bien cuando realmente sí tiene una hemorragia. Y pues, ¿qué se hace en estos casos? Si nosotros sospechamos de una hemorragia cerebral y aparentemente el TAC se encuentra, o la tomografía se encuentra normal, pues se puede realizar una punción lumbar. ¿Con qué objeto? Pues para determinar si el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal contiene sangre, porque si es así, pues nos estaría hablando de una hemorragia subaracnoidea. Y en caso de que incluso ya después no se detecte nada en la punción lumbar o se quiera reconfirmar, pues tenemos esta variante de la tomografía, que es la angiotomografía. La angiotomografía es un estudio que, como se puede ver, nos permite ver todo lo que son las estructuras vasculares, pero no nos permite ver lo que es el parénquima. Aquí podemos ver una apreciación, una vista axial de lo que es el polígono de Willis, con las arterias que les mencionaba, ¿no? Las arterias cerebrales medias que se ven, lo pueden llegar a ver incluso como alas de una mariposa, se extienden lateralmente. Entonces, bueno, repasando la anatomía de lo que es el polígono de Willis, tenemos que la anastomosis de las dos arterias vertebrales nos va a dar la arteria basilar.
De la arteria basilar se van a desprender dos arterias que son las arterias cerebrales posteriores. De las carótidas internas se desprenden otras dos, otras dos que son las arterias comunicantes posteriores. Y a su vez desprenden otras que van a ser las cerebrales anteriores. Nótese cómo la carótida interna hacia atrás desprende comunicantes y hacia adelante cerebrales. Esa es una mnemotecnia que pueden utilizar para aprendérselo. Y pues ya en última instancia lo que son las arterias cerebrales anteriores se encuentran unidas por una arteria comunicante anterior. En este esquema las arterias comunicantes se las pintamos se las coloreamos en verde y las cerebrales en azul. Y pues otro punto importante, lo que se ve la arteria remarcada de celeste, pues es la arteria cerebral media. Que en este caso, si fijan en la imagen, tenía una lesión aneurismática, es decir, estaba, presentaba una ectasia. Y pues bueno, continuando con lo que es, ciertas consideraciones sobre la hemorragia, aquí está un punto muy importante, que es que dependiendo del tiempo que haya pasado desde la lesión o desde la hemorragia, las hemorragias por tomografía se van a ver distinto. Entre más aguda sea una lesión, más hiperdensa se va a ver la sangre extravasada, y entre más crónica sea o más tiempo lleve ahí la sangre, pues la sangre va a ser más isodensa, incluso hipodensa. Entonces, pues por así decirlo, si lo quieren ver de alguna forma, la sangre va a estar más clara entre más reciente sea la hemorragia y más oscura entre más vieja sea la lesión. Por eso les mencionaba que a veces no es tan evidente o no se puede detectar con tanta facilidad una hemorragia por tomografía, porque pues si ustedes se fijan, una hemorragia en estado agudo pues es sumamente fácil de identificar, dado que contrasta mucho con el parénquima, es muy clara, muy hiperdensa. Pero ya si vemos una un poco más crónica, pues inclusive si está en un estado isodenso, vamos a ver cómo se confunde con el parénquima cerebral. Y pues bueno, siguiendo el siguiente punto de la mnemotecnia, pues el cerebro o brain. Aquí pues no vamos a hacer mucho hincapié, es básicamente lo que les hemos estado comentando, que la diferenciación de la sustancia blanca y gris pues se hace por los criterios que ya hemos mencionado. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo es un punto muy importante a tomar en cuenta a la hora de estar analizando una tomografía cerebral, porque nos puede hablar de distintas patologías. En este caso, pues tenemos lo que es la más común, que es la hidrocefalia, existe, hipertensiva o normotensiva. La hidrocefalia, pues por imagen, ¿cómo se manifiesta? Pues por una ventrículomegalia, es decir, que los ventrículos pierden su imagen, su simetría, su tamaño regular, y si se fijan, llegan incluso a expandirse, abarcando prácticamente todo lo que son los hemisferios, dejándole un espacio muy reducido al córtex cerebral. Bueno, ya por terminar con lo que era el punto de la mnemotecnia, tenemos skull o cráneo, que es el último punto. No vamos a hacer mucho hincapié en esto tampoco, pero es importante repasarlo porque pues el cráneo también llega a ser observable, sobre todo por lo que es la ventana ósea, y recordar que al existir suturas en el cráneo, dependiendo de en qué corte lo estemos viendo, en qué plano, en qué dirección lo estemos observando, el cráneo presenta suturas y esto no debe de confundirse con algún tipo de fractura. Y siguiendo con lo que son ciertos apuntes de las proyecciones complementarias. En primer lugar, vamos a tener pues la coronal. Realmente la anatomía pues es la misma que ya les hemos estado mencionando. El punto pues el propósito de esta clase no es una clase de anatomía, eso ya se verá en su curso correspondiente, pero al dominar la anatomía del encéfalo, o al menos al conocerla generalmente, realmente es fácil la evaluación imagenológica del mismo. Si ustedes se fijan, si ustedes observan, pues este es un corte coronal de lo que es del encéfalo, y podemos observar ambos ventrículos laterales con los plexos coroideos respectivamente, que si se fijan pues presentan la calcificación que ya les había comentado. Los plexos coroides por excelencia llegan a presentar calcificación. Incluso podemos observar ahí la hoz del cerebro, que también presenta una calcificación considerable.
Las demás estructuras, núcleos, córtex, sustancia blanca, sustancia gris, etcétera, pues son muy ad hoc a toda la anatomía que ya estuvimos revisando. Bueno, en cuanto al plano sagital, es exactamente lo mismo, únicamente pues hacer la diferenciación de que si nos encontramos en un plano sagital medial, vamos a poder apreciar de mejor forma ciertas estructuras pues de la porción más medial del cerebro, como puede ser en este caso el cuerpo calloso, los núcleos talámicos, inclusive ahí puede apreciarse lo que es la glándula hipófisis, el tallo el infundíbulo, el hipotálamo, y pues bueno, no hay mucho que agregar con respecto a este punto. Para complementar al TAC, muchas veces se realiza primero un TAC y después se realiza una resonancia magnética. Esto debido a que la resonancia magnética es bastante más cara, pero eso no significa que no cuente con sus ventajas. Principalmente no utiliza radiación y da mucho más detalle que de las estructuras parenquimatosas. La única diferencia al analizar esto es la intensidad de los tejidos. Y como pues ya mencioné, la resonancia magnética tiende a tener mejor definición y no somete nada de radiación. Tenemos distintas secuencias que son T1, T2 y T2 FLAIR, además de que se le puede administrar un contraste con gadolinio. Ahorita explicamos eso. En T1 la sustancia blanca se va a ver hiperintensa, la sustancia gris se va a ver hipointensa y el líquido cefalorraquídeo se va a ver negro o hipointenso. Y como podrán observar, en T2 es exactamente lo opuesto. La sustancia blanca se observa gris, la sustancia gris se observa blanca y el líquido cefalorraquídeo también se observa blanco. Y en el T2 FLAIR es muy parecido al T2 normal, nada más que el líquido cefalorraquídeo se va a ver hipointenso o negro. Entonces aquí en T1 podemos observar, como mencioné anteriormente, que el líquido cefalorraquídeo o las estructuras que están entre los ventrículos laterales o periencefálicas se ven muy oscuras, casi no hay intensidad de la señal, mientras que la sustancia gris se ve más hipointenso a la periferia y en el centro se ve más hiperintenso. Como pueden ver, desde aquí se nota una gran diferencia en la calidad de la imagen y se parece mucho a T2 FLAIR. La única diferencia es que pues, la sustancia blanca es hipointensa y la sustancia gris es hiperintensa, están invertidas. Y en T2 es pues igual que en T2 FLAIR, solo que acá resalta muchísimo más el líquido cefalorraquídeo. Pueden apreciar como entre los ventrículos y bueno, sí, entre los ventrículos se ve mucho más intenso. También se puede administrar un contraste con gadolinio para resaltar estructuras vasculares, pero pues solo está para eso, es para resaltar básicamente el contraste. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una resonancia magnética para que puedan apreciar y también van a estar varias estructuras señaladas. Si nos vamos de caudal acefálico, tenemos aquí en el medio, podemos ver la médula oblongata o el bulbo raquídeo, que es la porción más inferior del tallo. Y a los lados podemos ver algunos hemisferios cerebelosos, que son el lóbulo posterior. Después tenemos el puente, más o menos por acá. Creo que sí se alcanza a ver un poquitito. Tenemos la arteria basilar. Y si seguimos subiendo, vamos a empezar a encontrar el mesencéfalo, que contiene en su parte... está en medio, pero está un poquito posterior. Está el acueducto de Silvio. Si seguimos subiendo, empieza a aparecer el hipocampo, que es un área de la corteza cerebral que está encargada de la memoria. Todos nuestros pensamientos los utilizamos a base de memoria. De hecho, por eso no podemos imaginar colores nuevos u olores nuevos, porque cualquier proceso de nuestra imaginación es una reconstrucción que hace nuestro cerebro de experiencias previas. Entonces, pues lo meto ahí como dato interesante,
pueden ver cómo estas estructuras y los haces neuronales están mucho mejor definidos macroscópicamente, perdón. Si seguimos subiendo, podemos ver las astas de los ventrículos laterales. Y pues ya básicamente, como anteriormente mencioné, se analiza de forma muy similar se me fue, a la tomografía computarizada. Y si lo vemos en un plano sagital, también quiero agregar lo del cerebelo. El cerebelo se divide en distintos lóbulos. Hay muchas formas de dividir el cerebelo en lóbulos. Pueden ser fisiológicas, pueden ser casi que antropológicas por funciones primitivas, o sea, el arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. En el arquicerebelo es la parte más anterior, corresponde el lóbulo anterior y pues eran las funciones más primitivas que proveía el cerebelo. Pero también estos lóbulos se dividen en lobulillos. Entonces tiene distintas secciones que son la língula en la parte más antero-superior, perdón. Después el lobulillo central, el culmen, declive, folium, tuber. También voy a anexar una imagen para que puedan ubicarse mejor, porque como acá no está marcado, está un poquito difícil limitarlo. También como dato interesante, no sé si se llega a ver aquí, ah, no tanto, así como, bueno, no, sí se ve, así como pueden apreciar estas líneas en la superficie del cerebelo, son análogas a las circunvoluciones que hay en el cerebro. Las circunvoluciones en el cerebro hacen referencia a todos los giros que hace. O sea, toda esta forma que se ve por afuera son las circunvoluciones. Pasa de igual en el cerebelo. Nada más que en vez de circunvoluciones se llaman folias. ¿Por qué? Porque asemejan a las hojas de un árbol. Y también por eso a la sustancia blanca del cerebelo se le llega a llamar el árbol de la vida. También como un dato interesante. Volviendo a la presentación, seguimos con patologías. Principalmente tenemos dos tipos de lesiones que involucran hemorragias, que es, bueno, hemorrágica e isquémica. En isquémica, bueno, ambos pueden causar los infartos. ¿Por qué? Porque en una hemorragia pues se pierde la continuidad del endotelio vascular. Al perderse la continuidad del endotelio vascular, hay zonas que dejan de recibir esa sangre que estaban recibiendo anteriormente. Se empiezan a infartar. Y en masas o tumores, pues aquí dice, los tumores cerebrales aparecen como masas anormales o áreas de realce anormal en una resonancia magnética. La pueden ver porque pues el cerebro en general es un tejido muy bien definido, o sea, tiene una estructura muy bien definida. Entonces si empiezan a ver focos hipercaptantes, hiperintensos, y pues acá se aprecian. De igual manera, dependiendo de la evolución de la lesión en cuanto a hemorragia, se va a ver de hiperintenso a hipointenso. Aquí está una hemorragia. Acá se puede ver una hemorragia, o sea, si comparan acá se ve las fibras bien definidas y acá se pierde esa continuidad. Se hace una masa amorfa y también existe el edema, que pues es la inflamación del tejido cerebral. Acá les dejo la historia también. Acá les dejo la historia por si la quieren checar, de un hombre que se llamaba Charles Whitman. Este hombre tenía un tumor cerebral que estaba presionando sobre ciertas áreas de su cerebro, que hacía que estuviera muy de mal humor, o sea, que estuviera muy irritable, que fuera muy impulsivo. Entonces lo quise meter como para mostrar que estos tumores cerebrales pueden llegar a afectar hasta con la personalidad de una persona y no tanto funcionalmente, o sea, hasta socialmente, emocionalmente pueden llegar a afectar. También en proyecciones complementarias tenemos esta proyección coronal. Acá tenemos la asesoría de Silvio, que es este espacio. Pues todo esto es espacio de acá para acá. Y pues el sagital, que también son estructuras que ya mencionamos anteriormente,
que pues si quieren las pueden checar, pero como dijo mi compañero, son temas de exploración para otra materia, más a fondo. Acá tenemos un diagrama que muestra la distribución, o sea, los porcentajes de los tipos de lesiones neoplásicas en el cerebro. Si lo quieren checar, también puedo adjuntar un link. Pero eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero les vaya muy bien en su clase.